¿Qué hubo? ¿Cómo están, gente? Aquí está Skayer. Sé que me he demorado bastante. De hecho, la publicación para el siguiente video de preguntas y respuestas lo subí hace como unos 3 meses más o menos. Y muchas cosas sucedieron en ese lapso de tiempo. Pero finalmente lo completé e incluso aproveché en darle unos detalles sorpresa que le gustarán bastante. Para los que ven mis videos por primera vez, este formato se tratará de responder sus preguntas, obviamente. Pero también ayudaré a resolver dudas del capítulo 1 de Beatstrifers, ya que vi mucha gente que hicieron todo tipo de preguntas relacionado a dicho capítulo y bueno, llegó el momento de contestarlas. Si todo está claro, entonces vamos a darle. ¿Dónde están los padres de Puma? A ver, si te refieres a su mamá, ella siempre ha aparecido. De hecho, desde el minuto 1 del primer capítulo hace presencia. En cuanto a su papá, bueno, digamos que no alcanzó el presupuesto suficiente para poder añadirlo. Irbis, el leopardo de las nieves, es mejor que Puma. Por cierto, está soltero. Lo que puedo decir es que Irbis tiene más experiencia de combate que Puma. De forma clandestina, pero la tiene. Eso de que sea mejor que Puma, bueno, habrá que esperar en los siguientes capítulos. Y sí, es soltero, pero digamos que es porque es alguien que está en situación de calle. O sea, que es un vagabundo. Y eso que tiene casa propia. A ver, este comentario tiene múltiples preguntas, pero como son relativamente cortas, voy a responderlo parte por parte. A ver, ¿cuál es tu color favorito? A decir verdad, mis gustos van cambiando con el tiempo, pero hasta el momento, mi color favorito es el naranja. Segunda pregunta, ¿de qué país eres? Yo soy de Venezuela. ¿Qué animes te gustan y el por qué? A ver, he visto muchos animes y los géneros que más me atraen están relacionados entre la fantasía, que no sea isekai genérico, y los shonen de pelea, y que tengan una trama original interesante, aunque siempre hay excepciones. A ver, yo me he visto Tower of God, The Promised Neverland, SAO, Dragon Ball, Naruto, Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Queen Saga, Death Note, Grand Blue, JoJo, Mahotsukai no Yome, Re:Zero, Vinland Saga, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dororo, Beastars, Brand New Animal, One Punch Man, Boku no Hero, entre un montón de animes más. ¿Y cuáles serían mis favoritos? Bueno, serían Death Note, Queen Saga, Shingeki, Dororo y Dragon Ball. Y eso que me faltan ver series como Evangelion, Fate y Cyberpunk. ¿Cuáles son tus personajes de anime que menos te gustan? Ok, no tengo un historial amplio de personajes que me desagradan, pero principalmente si tienen una actitud basura o fastidiosa, ya sea bueno o mal personaje, tiene mi odio asegurado, a menos de que compense con mucho carisma como en el caso de Dio o Toji. Si no tienen eso, ya fue. Pero lo que se me viene a la mente son Rachel, Naoya, Floch y Ruiz. En serio, como 10 veces vieron en su momento. Y si les están preguntando, sí, Majito se salvó, por poco. ¿De qué se alimentan los furries en Beatstrifers? De cualquier comida, la verdad. No me voy a matar el coco poniendo dietas específicas para cada especie. ¿Qué app o medio usas para animar? Yo utilizo Krita en las animaciones. Si tuvieras la oportunidad de que tu serie fuese animada por un estudio grande, ¿qué estudio de animación escogerías y por qué? Yo escogería Studio Bones, y eso que se me viene a la mente estudios como Ufotable, Mappa o Toy Animation. Pero prefiero más Bones porque no solamente ha producido muchos animes con muchas temporadas, sino que también ha preservado un mismo estándar de calidad en todas sus producciones. Y ese tipo de estudio lo veo muy fiable. ¿Qué tan marcada es la diferencia física entre un humano y un furry? ¿Tiene un origen definido o solo es evolución convergente para todas las especies? Bueno, diría que... ¡Quítate del medio, imbécil! ¡Deja que alguien que sí sabe del tema responda! ¡Y más les vale prestar atención! ¡Porque no lo pienso explicar 2 veces! La diferencia entre un humano y una bestia es que las bestias poseen capacidades físicas y sensoriales mucho más desarrolladas. Estas habilidades varían según la especie de la que provengan. En cuanto a su origen, digamos que sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que todo comienza con una anomalía en el ADN. Una alteración genética que activa los llamados genes salvajes. Como resultado, un ser humano desarrolla rasgos y capacidades propias de un animal, transformándose en lo que conocemos como una bestia. Quien nace con esa alteración es cuestión de puro azar. No es un rasgo hereditario ni entre humanos ni entre bestias. Y por si alguno piensa preguntarlo, tampoco puede transmitirse por relaciones entre especies. Aunque eso da igual, porque ese tipo de relaciones están prohibidas. Y ahora tráiganse una prueba de mi gimnasio. Ok, siguiente pregunta.
En el mundo de Beach Strikers, ¿cuáles son sus gustos musicales? ¿O qué pasatiempos aparte de la lucha tiene cada uno de los protagonistas? Bueno, respecto a los gustos musicales, no te puedo decir mucho. Si tuviera que vivir en ese mundo, generalmente sería música tales como rock, bachata, música latina, entre otras. Y en cuanto a los pasatiempos, lo puedo enumerar de la siguiente manera. Puma usualmente va con Bake al gimnasio por las mañanas y por la noche pasa tiempo en familia. Yote normalmente ve películas en su casa. Lucas le gusta ir de shopping y el único personaje que no hay como que un pasatiempo fijo podría ser Yuki. Me gustaría saber qué te motivó por el cual creaste Beach Strikers. ¿Hubo así como una inspiración o motivación? Lo había mencionado varias veces. Hubo muchas personas que crearon sus propias series animadas y quería hacer lo mismo, por lo que mostré varias ideas a mis seguidores y la ganadora resultó ser Beach Strikers. Así que me puse manos a la obra, me contacté con mi equipo y bueno, el resto ya es historia. ¿Qué parte del proceso disfrutas o se te dificulta más? Storyboard, dibujo, coloreado, voces, etc. Creo que la parte favorita que me gusta es la parte de dibujo y el coloreado. Y la parte que se me dificulta más creo que sería en cuanto a las voces, respecto al live stick y todo eso, pues para que las voces concuerden con lo que dicen los personajes. A ver, eso está en inglés. ¿Qué tan viejo es Yote? Yote actualmente tiene 44 años. Hola, tengo una duda. ¿Qué fue lo que le pasó a Yote para quedar inválido en su brazo izquierdo para ya no poder volver al ring? He visto algunas personas que hicieron esa misma pregunta en el estreno del capítulo y afortunadamente lo puedo responder de forma abierta ya que de por sí no lo considero como un spoiler y las pistas estaban en el mismo capítulo, solamente que no lo dice de forma directa. En un punto de su historia, Yote era un luchador muy reconocido en su época y fue pionero del deporte Beach Strikers, donde luchadores bestias con distintos estilos de lucha podían combatir entre sí. Y cuando era niño, Puma se volvió su fan. Después de un evento importante, Yote salió a la calle, se topó con él y tuvo la oportunidad de tomarse una foto juntos, pero más tarde Puma casi lo arrolló un carro, por lo que Yote se lanzó y lo protegió, pero sacrificando su brazo y su pierna. Los doctores lo repararon, pero le recomendaron que terminara su carrera ya que sus tejidos y huesos están muy frágiles para seguir en la lucha, por lo que se tuvo que retirar. En cierto punto Puma se sintió culpable por este hecho, y de por qué ocurrió el accidente y cómo Yote montó el bar no profundizaré más ya que es información relevante para los capítulos posteriores. ¿Por qué Puma solo menciona que conocía a Yote de niño y que era un gran admirador suyo al final del episodio piloto? Esta información me resultó muy confusa cuando lo vi porque no se había mencionado antes, ni siquiera cuando se conocieron. Bueno, en el mismo capítulo sí había dejado indicios, y son varios, como la primera vez que Puma vio a Yote en el capítulo, que no podía soltar una palabra porque quedó congelado ante su presencia. También está el nerviosismo que mostraba cuando revisaba su currículum, y eso que venía de una entrevista anterior, y ahí estaba completamente calmado. De hecho, Puma estaba a punto de presentarse, pero Yote le interrumpió ya que su madre le dio un perfil básico, pero solo eso. Y también está la conversación con Yuki, que dejó ver que había indicios de admiración hacia Yote, y sin contar los fragmentos que mostré en la pregunta anterior. Esta pregunta también está en inglés, pero lo que puedo entender es cuántos episodios tengo pensado para la historia. Beach Strikers creo que requerirá muchos episodios para poder finalizar la serie, pero hasta el momento solamente tengo pensado 6 episodios para la primera parte. Beach Strikers tendrá trasfondo de sus personajes, como historia pasada, y también quisiera saber si solo se enfocará en las peleas o en un entorno tipo bar, o habrá otros escenarios, como universidad, casa de Puma o de otra persona. Bueno, el esquema principal de Beach Strikers se enfoca más que todo en las peleas, pero más que todo sí voy a añadir trasfondo en tanto los personajes como cambio de escenarios para que la idea no se sienta tan monótona. ¿Qué series son la inspiración principal en cuanto a humor y estética? Bueno, Beach Strikers maneja un humor un tanto básico, pero se enfoca más que todo en la exageración, en el slapstick, por lo que series como Tom y Jerry y un show más lo he tomado como referencia para poder añadirlos en el capítulo. ¿Qué crees que debería tener un episodio piloto? Bueno, no tengo mucha experiencia en ese punto ya que solamente he hecho uno, pero si tuviera que armar un episodio piloto, primero sería tener una premisa que capte la atención del espectador, ya sea genérico o innovador, pero que logre captar la atención de la persona. Personajes definidos y con una personalidad marcada y que sea única. Un mundo que te invita a explorar más y con ganas de saber su lore. Y como toque final, un mensaje o un tema específico que pueda empatizar o reflexionar al espectador. No son todos los casos, pero resulta interesante ver ese tipo de pilotos.
Me encanta tu trabajo. Mi pregunta es, ¿cuándo empezaste a hacer esto? Es decir, ¿cuándo empezaste a dibujar y hacer animaciones? ¿Y qué consejo puedes dar a los que apenas están empezando a hacer dibujo o animación? Bueno, empecé a dibujar desde pequeño y como siempre me ha gustado los dibujos animados, el anime, entonces quise empezar a hacer mis propias historias, pero en base de mi propio arte, ya sea en cómics o animación. Pero un consejo que les puedo dar es que el arte y la animación es el reflejo de la vida misma, en los ojos del propio artista, por lo que si tienes deseo de mostrar tu visión hacia los demás, entonces hay que practicar, pulir las habilidades y crear un estilo que sea propio y que refleje lo que quieres ver, lo que quieres ser y lo que quieres expresar con toda libertad. ¿Habrá más Beat Stripers mujeres? Por supuesto que sí, de hecho me faltan más personajes por presentar, pero eso aparecerá en los capítulos posteriores. Buenos días, ¿eres de los que ya tiene planificado un guión completo de una historia o la vas creando conforme se te va ocurriendo? Saludos desde Colombia. A decir verdad, yo soy ambas cosas, porque primero planifico de cómo va a ser la historia, pero una vez cuando vaya desarrollando el capítulo, se me viene a la mente una que otra idea que si veo que es buena idea, ahí la añado siempre y cuando no altere la idea principal. Hola, ¿habrá más rifas especiales para cada capítulo? Lo menciono porque si no gano esta rifa planeo esforzarme para ganar a la próxima. Bueno, sí habrá más rifas para añadir cameos en el capítulo, pero la cuestión es que hay que tener mucha suerte para poder participar. ¿Crees que Beat Striper pueda tener una película? Pues es muy temprano todavía pensarlo. Digo, por ejemplo, hacia un capítulo muy extenso y así, saluditos. No sé, porque me tomó 6 meses realizar una animación de 11 minutos y apenas voy por el primer capítulo. Eso de realizar una película después de un episodio 1 como que... mejor me quedo con el esquema de 11 minutos. Ahí va mi pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de hacer el primer capítulo de Beat Striper? Bueno, sí, verdad, las escenas donde tenga que ver humor. Siempre me saca una sonrisa cada vez que lo realizaba. ¿Cómo supiste elegir a tu casting y qué consejos das sobre eso? Bueno, como curiosidad, todo eso comenzó en una conversación en X con Johnny, que es la voz de Mike. De hecho fue él que me recomendó el canal Aesir Studios, donde es un canal donde realizan puro fandoblaje. Ahí me presentó a los fandubers y al final terminaría siendo el cast principal para el piloto de Beat Stripers. Más que un consejo, lo que puedo decir es que las cosas salen donde menos se lo esperan. ¿Pondrás referencias en otros animes como One Punch Man, Jujutsu Kaisen o Attack on Titan? Por el momento no creo, ya que no solamente Beat Stripers, sino que prefiero que todas mis series tengan una identidad propia. O sea, de que las propias series tengan sus propias referencias. ¿Hará más personajes como Enrique Aceves Castro? Es muy posible, pero chicos, recuerden de que los personajes que salen en animaciones posteriores no necesariamente están relacionados al mundo de Beat Striper. Algunas lo hago por comisión y otros por otros proyectos y otros porque me apetecen pues. Ok, tercera pregunta en inglés. ¿Harás múltiples idiomas para Beat Stripers? Por el momento no tengo nada confirmado. Primero tengo que buscar personas que puedan realizar el doblaje y que puedan mantener la misma calidad como el doblaje en español. Así que por el momento solamente se conservará el idioma original. Ok, última pregunta para finalizar. ¿Vas a sacar la serie de Radiant World pronto o te estás enfocando más en Beat Stripers? Buena pregunta. En estos momentos me estoy enfocando más en Beat Stripers, pero hay algo muy importante que quisiera comentar antes. Una vez que finalice el capítulo 2 y lo publique a YouTube, la serie entrará en un periodo de descanso. No porque haya sucedido algo malo, sino que quisiera dar prioridad a otros proyectos que tengo en mente. Entre ellos está Radiant World. Por lo tanto, la serie no será cancelada, sino que entrará en un periodo de hiatus. Eso sí, el tercer capítulo tengo previsto de que lo sacaré en el 2027, pero de cuándo va a comenzar su producción todavía está indefinido. Bueno gente, esto han sido todas las preguntas. Es verdad que no pude responder todas, ya que algunas ya las había contestado en varias ocasiones, ya sea en el video anterior de preguntas como en videos recientes, como también detalles que podrían revelar grandes spoilers de mis proyectos. En estos momentos mi actividad en las redes es menos frecuente debido al desarrollo del capítulo 2, que como mencioné todavía falta mucho para confirmar una fecha,
pero es muy posible que salga este año. Así que lo único que pediré es que dejen su like y compartan el video a un fanático de Beat Strifer si tuvo dudas en cuanto a dicho capítulo. Recuerden que tengo un Patreon donde ahí publico contenido exclusivo y clips de mis animaciones, y así me pueden ayudar bastante en cuanto a la creación de contenido. Sin nada más que decir, entonces, bueno, yo soy Skayer y me voy a la chamba. Chao, chao. Hey, Puma, ¿estás ahí? Aló. Dime, ¿para qué soy bueno? ¿Pero qué fue? ¿Estás durmiendo en el trabajo? Hoy es mi día libre, pero ¿a qué viene la llamada? Ah, dale pues. Porque vi algunos fanáticos que me mandaron unas preguntas interesantes y quisiera hacértelas a ti. ¿Qué te parece? ¿Tengo fans? Bueno, no veo por qué no. Perfecto, entonces comencemos. Un usuario pregunta si Bake está enamorado de ti. ¿Eso es verdad? ¿Eh? No, claro que no. Solo somos amigos desde la infancia, nada más. Además, Bike está demasiado concentrado en su carrera. Dudo mucho que tenga tiempo para una relación. Bueno, entonces sigamos. Otra pregunta, ¿qué relación tienes con Yote? O si estás enamorado de él. ¿Qué? ¡Pero si es mi ídolo de la infancia! ¿De dónde sacaron esa idea? Que lo admire no significa que me atraiga. Ok, otra pregunta dice si tendrás pareja en algún momento, si te atraen hombres o mujeres, si hay alguien homosexual o bisexual en tus amistades. ¿Qué opinas al respecto? ¿Aló? ¿Sigues ahí? ¿Aló?